Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Estamos en el quinto periodo bíblico y ayer teníamos muchas sorpresas en la lectura, pues se da la repartición de las tierras por tribus. Así que cada tribu recibe una parte de la tierra prometida. Y nos hemos dado cuenta que Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés ya se han instalado al este del Jordán. Así que al oeste del Jordán está Judá, Efraín y la otra mitad de la tribu de Manasés, así como las tribus más pequeñas de Benjamín, Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. Efraín y Manasés, los hijos de José, son contados cada uno como una tribu, porque la tribu de Leví no recibe una porción de la tierra, pues la única heredad que ellos tienen es Yahvé mismo, quien ha dicho que él será su posesión, y además ellos recibirán algunas ciudades para ubicarse en cada una de las tribus que van a recibir los demás. Hoy continuamos con nuestra lectura y nos damos cuenta que toda esta distribución ha sido muy interesante, es muy significativo, y hoy veremos que se establece el tabernáculo en la tierra de Canaán. Y esto tiene mucha importancia porque Moisés había mandado en el nombre de Dios que cuando el pueblo ya entrara en la tierra, que erigieran el tabernáculo en el lugar que él escogiera para que el pueblo ofreciera allí sus sacrificios. Lo vimos en el Deuteronomio, lo vimos en Levítico y ahora va a tomar lugar. Esto los diferencia claramente de todos los paganos que habitaban aquella tierra y que construían altares por todos los lugares altos del país. Aquí Israel tiene que luchar contra la idolatría y debe dar único culto a Yahvé, a quien tiene que ofrecer sus sacrificios. Por eso todo lo demás tiene que ser consagrado al anatema, tiene que ser sacado. Así que vamos a ver que no hay campo sino para un solo Dios, al único y verdadero. No podemos aceptar que se construyan templos por todos lados. Lamentablemente, esto conducía a la idolatría y mucha parte de las personas cayeron, igual que como caemos hoy. Estamos viendo que cada uno construye el altar y ofrece el sacrificio como mejor le parece. Yahvé nos dice, mira, hay que tener un solo tabernáculo, un lugar donde podamos dirigirnos para ofrecer los sacrificios. Por eso tenemos una liturgia y todos tenemos el tabernáculo en nuestras iglesias para darle tributo a ese Dios que ha escogido ese lugar para que nos reunamos, para que entremos todos, para que tengamos esa experiencia de como pueblo acercarnos alrededor del Señor. Así que hoy seguiremos viendo la ocupación del resto de la herencia y cuando lleguemos al final de esta sección nos daremos cuenta que cada tribu recibió lo que se le había prometido, su herencia, y que el Señor les da descanso finalmente alrededor de sus enemigos y que llega la paz. Estaremos leyendo hoy Josué, capítulo 15 al 18. El Salmo 130. Este es el día 86. Empecemos. Josué, capítulo 15. La suerte que tocó a la tribu de los hijos de Judá por clanes cayó hacia la frontera de Edom, desde el desierto de Sin hacia el mediodía, hasta Cades en el extremo sur. Su límite meridional partía del extremo del Mar de la Sal, desde la lengua que da hacia el sur, luego se dirigía por el sur de la subida de los Escorpiones, pasaba hacia Sin y subía por el sur de Cades Barnea, pasando por Hezrón, subía hacia Adar y volvía a Carcá, pasaba por Asmón, iba hacia el torrente de Egipto y venía a salir al mar. Esa será la frontera de ustedes por el sur. Al oriente el límite era el Mar de la Sal hasta la desembocadura del Jordán.
La frontera por el lado norte partía de la lengua del mar que hay en la desembocadura del Jordán. El límite subía a Bet Hogla, pasaba al norte de Bet Arabá y subía hasta la peña de Bohan, hijo de Rubén. El límite subía desde el valle de Acor hasta Debir y volvía al norte hacia el círculo de piedras que hay enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del torrente. El límite pasaba hacia las aguas de En Semes y venía a salir a En Rogel. Subía después por el valle de Ben Hinnom, por el sur, al hombro del Jebuseo, es decir, a Jerusalén. Subía el límite por el oeste a la cima del monte que hay frente al valle de Hinnom, al extremo norte del valle de los Refaín. El límite torcía de la cumbre del monte hacia la fuente de agua de Neftoach y seguía hacia las ciudades del monte Efrón, para torcer en dirección a Baalá, o sea, Kiriat Yarim. De Baalá, el límite doblaba por el oeste hacia el monte y pasando por la vertiente norte del monte Yarim, o sea, Quesalón, bajaba a Bet Semes, pasaba a Timná, iba hacia el lado del norte de Cron, doblaba hacia Sicarón, pasaba por el monte de Baalá y salía por Yabnel. La frontera terminaba en el mar. El límite occidental era el mar Grande. Este era el límite que rodeaba el territorio de los hijos de Judá por clanes. A Caleb, hijo de Jefoné, se le dio una parte entre los hijos de Judá según la orden de Yahvé a Josué. Kiriat Arba, la ciudad del padre de Anac, que es Hebrón. Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai, descendientes de Anac. De allí se dirigió hacia los habitantes de Debir, que antiguamente se llamaba Kiriat Sefer. Entonces dijo Caleb: al que derrote a Kiriat Sefer y la tome, le daré mi hija Acsá por mujer. El que la tomó fue Otniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, y éste le dio su hija Acsá por mujer. Cuando iba a casa de su marido, éste le incitó a que pidiera a su padre un campo. Ella se apeó del burro y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: hazme un regalo ya que me has dado el desierto de Negev. Dame fuentes de agua. Y él le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Judá por clanes. Ciudades fronterizas de la tribu de los hijos de Judá hacia la frontera de Edom en el Negev: Cabseel, Eder, Yagur, Kidna, Limón, Adadá, Cades, Hazor Jitnan, Sif, Telen, Bealot, Hazor, Hadatá, Keriyot Hezrón, que es Hazor, Amán, Sema, Moladá, Hazar Gadá, Hezmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba y sus filiales, Baalá, Ijin, Esen, El Tolat, Kesil, Hormá, Siselac, Matmaná, Sansaná, Lebaot, Silhin, Ajin y Rimón. En total, 29 ciudades con sus aldeas. En la tierra baja, Estaol, Sorá, Asná, Sanoac, Enganín, Tapuac, Enan, Yarmut, Adulán, Socó, Aseká, Saraín, Aditaín, Had Gederá, Gederotaín, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Hadasá, Migdal Gad, Dilat Mispe, Yoctel, Laquis, Boscat, Eglon, Cabón, Lacmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naamá, Maquedá, 16 ciudades con sus aldeas.
Libna, Eter, Asan, Iftach, Asna, Nesif, Keilah, Axit, Maresá, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus filiales y aldeas. De Ecrón hasta el mar, todo lo que está al lado de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus filiales y aldeas. Gaza con sus filiales y aldeas, hasta el torrente de Egipto, limitando con el mar grande. En la montaña, Samir, Yatir, Socó, Daná, Kiriat Saná, que es Debir, Anab, Estemoa, Anin, Gosen, Holón, Gilo, 11 ciudades y sus aldeas. Arab, Duma, Esan, Yanun, Bet-Tapuac, Afek, Humta, Kiriat Arba, que es Hebrón, Sior, 9 ciudades y sus aldeas. Maón, Carmelo, Sif, Yutá, Yisrael, Yokdeán, Sanoac, Hakkayin, Gibea y Timná, 10 ciudades con sus aldeas. Halhul, Betsur, Gedor, Maarat, Bet-Anot, El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Tecoa, Efratá, que es Belén, Peor, Etán, Culón, Tatán, Sores, Karen, Galín, Beter, Manac, 11 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet Arabá, Midín, Secacá, Nipsán, la ciudad de la sal, y Engadí, 6 ciudades con sus aldeas. Pero los hijos de Judá no pudieron echar a los jebuseos que ocupaban Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén junto a los hijos de Judá hasta el día de hoy. La suerte que tocó a los hijos de José comenzaba por el lado oriental en el Jordán a la altura de Jericó, las aguas de Jericó, en el desierto que sube de Jericó a la montaña de Betel, siguiendo de Betel a Luz. Pasaba hacia la frontera de los arquitas por Atarot, bajaba después al oeste hacia la frontera de los Yafletitas, hasta el límite de Bet-Jorón de abajo, y hasta Geser, y venía a salir al mar. Esta fue la heredad de los hijos de José, Manasés y Efraín. Frontera de los hijos de Efraín por clanes. El límite de su heredad era por el este, Atrot Arak hasta Bet-Jorón de arriba, e iba a salir el límite al mar, con Micmetat al norte, y el límite doblaba al oriente hacia Taanat, Silo, y cruzaba al este de Yanoach. Bajaba de Yanoach a Atarot y a Nara, y tocaba en Jericó para terminar en el Jordán. De Tapuac iba el límite hacia el occidente por el torrente de Caná, y venía a parar en el mar. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por clanes, además de las ciudades reservadas para los hijos de Efraín de la herencia de los hijos de Manasés. Todas estas ciudades y sus aldeas. El cananeo que ocupaba Geser no fue expulsado, y así continúa en medio de Efraín hasta el día de hoy, pero sujeto a servidumbre. A la tribu Manasés le correspondió una suerte porque era el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, como era hombre de armas, le tocó Galaad y Basán. Y a los otros hijos de Manasés por clanes, a los hijos de Abiezer, a los hijos de Helec, a los hijos de Arriel, a los hijos de Siquem, a los hijos de Jefer, a los hijos de Semidad. Estos eran los hijos varones de Manasés, hijo de José por clanes. Pero Selochat, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos, solo tenía hijas. Sus hijas se llamaban Maclá, Noá, Hogla, Milcá,
y Tirsa. Estas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los príncipes, y dijeron: Yahvé ordenó a Moisés que nos diera una heredad entre nuestros hermanos. Les dio pues, según la orden de Yahvé, una heredad entre los hermanos de su padre. Tocaron a Manasés 10 porciones, además del país de Galaad y de Basán, situado en Transjordania. Pues las hijas de Manasés obtuvieron una heredad entre sus hijos. El país de Galaad pertenecía a los otros hijos de Manasés. El límite de Manasés era por el lado de Aser, Micmetat, que está enfrente de Siquén. De allí iba hacia la derecha, hacia Yazib, en la fuente de Tapuac. El país de Tapuac era de Manasés, pero Tapuac, en la frontera de Manasés, era de los hijos de Efraín. El límite bajaba por el torrente del Caná. Al sur del torrente estaban las ciudades de Efraín, además de las que tenía Efraín entre las ciudades de Manasés, y el territorio de Manasés estaba al norte del torrente e iba a salir al mar. Lo del sur era de Efraín y lo del norte de Manasés, y el mar era su frontera. Lindaban con Aser al norte y con Isacar al este. Manasés tenía en Isacar y Aser, Bet-San y sus filiales, Yipleán y sus filiales, los habitantes de Dor y sus filiales, los habitantes de Tanak y Megiddo y sus filiales, y un tercio de Nefet. Los hijos de Manasés no pudieron apoderarse de estas ciudades, y los cananeos lograron mantenerse en aquel país. Pero cuando los israelitas se hicieron más fuertes, sometieron a los cananeos a servidumbre, aunque no llegaron a expulsarlos. Los hijos de José se dirigieron a Josué y le dijeron: ¿Por qué no me has asignado en heredad más que una suerte, una sola porción, siendo tan numeroso como soy, porque Yahvé me ha bendecido? Josué respondió: Si eres un pueblo tan numeroso, sube a los bosques y tala árboles para ti en la región de los pericitas y de los refaitas, pues la montaña de Efraín es demasiado estrecha para ti. Los hijos de José respondieron: La montaña no nos basta, y todos los cananeos que habitan en el llano tienen carros de hierro, lo mismo los de Bet-San y sus filiales, que los de la llanura de Yisrael. Josué dijo a la casa de José, a Efraín y a Manasés: Eres un pueblo grande y tienes mucha fuerza. No tendrás solo un lote, sino que tendrás también la montaña. Está cubierta de bosques, pero tú la talarás y será tuya esa región. Y expulsarás al cananeo, aunque tiene carros de hierro y es muy fuerte. Toda la comunidad de los israelitas se reunió en Silo, donde alzaron la tienda del encuentro. Todo el país les estaba sometido, pero quedaban todavía entre los israelitas 7 tribus a las que no se había repartido su heredad. Josué pues dijo a los israelitas: ¿Hasta cuándo van a retardar el ir a tomar posesión de la tierra que les ha dado Yahvé, el Dios de sus padres? Escojan 3 hombres por cada tribu, y los enviaré para que vayan a recorrer el país y hagan una descripción de él en orden al reparto. Luego volverán donde mí. Dividirán el territorio en 7 lotes. Judá se quedará en su territorio al sur, y la casa de José se quedará en su territorio al norte. Ustedes harán una descripción del país distribuyéndolo en 7 lotes, y me la traerán para que se los sortee aquí en presencia de Yahvé nuestro Dios. Porque los levitas no tienen su parte entre ustedes, pues el sacerdocio de Yahvé es su heredad. Y Gad, Rubén y la media tribu de Manasés han recibido ya al lado oriental del Jordán la heredad que les dio Moisés, siervo de Yahvé. Los hombres se pusieron en camino. Josué dio esta orden a los que iban a hacer la descripción del país: Vayan, recorran el país y descríbanlo, y después vuelvan donde mí. Yo les haré el sorteo del territorio aquí delante de Yahvé en Silo. Fueron los hombres
Recorrieron la comarca y describieron ciudad por ciudad encías de lotes en un escrito que llevaron a Josué al campamento de Silo. Josué les echó suertes en Silo delante de Yahvé y repartió allí la tierra entre los israelitas por lotes. Tocó una suerte a la tribu de los hijos de Benjamín por clanes. Los límites de su suerte resultaron comprendidos entre los de los hijos de Judá y los de los hijos de José. Su límite por el lado norte partía del Jordán, subía por el flanco norte de Jericó hasta alcanzar la montaña hacia el oeste y venía a salir al desierto de Bet-Aven. De allí pasaba el límite hacia Luz por el flanco sur de Luz, o sea Betel, y bajaba a Atrot Adar sobre el monte que está al sur de Bet-Jorón de abajo. Torcía el límite y volvía por el oeste hacia el sur desde el monte que está al lado meridional de Bet-Jorón para ir a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Ese era el lado oeste. Y el lado sur, desde el extremo de Kiriat Jearim, el límite seguía hacia Gazín y salía cerca de la fuente de las aguas de Neftoach. Luego bajaba hacia el extremo del monte que está frente al valle de Bet-Inon, al norte del valle de Refaín. Bajaba del valle Inon por el flanco sur del Jebuseo y seguía bajando hasta En-Rogel. Doblaba luego por el norte. Salía en En-Semes y salía hacia el círculo de piedras que hay frente a la subida de Adumín. Bajaba a la peña de Bohán, hijo de Rubén. Pasaba luego hacia la vertiente de Bet-Araba por el norte y bajaba hacia la Arabá. Pasaba el límite hacia la pendiente de Bet-Joglá al norte e iba a dar el límite a la lengua septentrional del mar de la Sal en el extremo sur del Jordán. Ese era el límite meridional. El Jordán era el límite del lado oriental. Esa fue la heredad de los hijos de Benjamín por clanes, con los límites que la rodean. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por clanes fueron Jericó, Bet-Joglá, Emek Kesis, Bet-Arabá, Semaraín, Betel, Avin, Pará, Ofra, Kefar Amoná, Ofni, Gaba, 12 ciudades con sus aldeas, Gabaón, Ramá, Beerot, Mispe, Kefirá, Mosá, Requén, Yirpeel, Taralá, Selá Alef. El Jebuseo, es decir, Jerusalén, Gibeá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Benjamín por clanes. Salmo 130. Canción de las subidas. Desde lo hondo a ti grito, Yahvé. Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si retienes las culpas, Yahvé, ¿quién, Señor, resistirá? Pero el perdón está contigo para ser así temido. Aguardo anhelante a Yahvé, espero en su palabra. Mi ser aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Más que el centinela a la aurora, aguarda Israel a Yahvé. Yahvé está lleno de amor. Su redención es abundante. Él redimirá a Israel de todas sus culpas. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos seguirnos gozando de esta palabra de Dios hoy en nuestras vidas. ¡Wow! Estamos viendo cómo se reparte la herencia y cómo el Señor va dándole reposo al pueblo de Israel y, por qué no decirlo, también a sus enemigos. Por lo tanto, nos damos cuenta que
se está cerrando todo con triunfo, porque se está cumpliendo todo lo que Dios ha prometido. Por supuesto, no nos olvidemos que todavía sigue la conquista, sigue la necesidad de poseer estas tierras y de poder gozar de todo lo que Dios quiere para el pueblo. Claro que sí. Ya nos estaremos dando cuenta que para conseguir todo esto se requieren muchas cosas. 1 es mantenerse leal y 2, seguir sirviendo ¿a quién? A Dios. Por eso próximamente, como lo dije al principio, veremos cómo vendrá el tabernáculo a formar parte y eso lo veremos mañana. Pero me he ido alentando un poquito porque alrededor de todas estas tribus hay muchos intereses. Cada uno quiere su territorio porque les gusta más o porque son grupos grandes o porque eran solo mujeres o etcétera, etcétera. Hemos ido viendo todos los pequeños problemas, ires y venires, pero sobre todo lo que nos tenemos que dar cuenta es que Dios es un Dios fiel, que es un Dios que cumple sus promesas y que tú y yo podemos clamar en las promesas que Yahvé ha hecho para nuestra vida. Y eso se nos va dando. Así que hoy vamos a pedirle al Señor que lo que hemos recibido, que ha venido a ser parte de su promesa, de no dejarnos solos, de no abandonarnos, lo podamos valorar. También lo podamos compartir, pero sobre todo que lo sepamos cuidar como ese regalo que es para nosotros. Que podamos siempre decirle a Dios, aquí estamos y queremos seguir haciendo tu trabajo. No queremos hacer algo diferente, sino queremos hacer lo que tú nos has pedido. Que no dejemos que nada ni nadie nos aleje del amor de Dios. Y que no perdamos de nuestro lente que lo que Dios nos ha dado es para nuestro servicio, pero también para compartirlo con los demás. Pidamos que más que nunca podamos repartir de nuestros bienes para que otros también puedan tener. Porque la herencia era para todos, no para unos cuantos. Que todos tengamos oportunidades de adquirir nuestros hogares, de adquirir nuestra educación, de adquirir las cosas básicas. Que nadie se quede con las manos vacías. Y antes de despedirme, por favor no se olviden de orar por mí, para que siga siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.